Esto sucederá en el capítulo 113 de la segunda temporada de la telenovela Karsu, La fuerza de una madre, que está siendo transmitida por Univisión y nuestro canal Eli TV Karsu, tras hablar con Hina. Se despidió de sus hijos con una mezcla de nervios y emoción, recalcándoles que se portaran bien y se acostaran temprano. Dejó todo bajo el cuidado de la señora Solma y salió de la casa intentando calmarse con una respiración profunda mientras esperaba un taxi. En ese instante apareció Aika, siempre pendiente de sus pasos, y con tono burlón le preguntó a dónde iba tan arreglada. Karsu, sin entrar en detalles, le dijo que iba a encontrarse con un amigo. Aika, aunque en silencio empezó a imaginarse cosas, se mostró presumida diciendo que ella solía moverse en lugares lujosos y no en sitios sencillos como Karsu. Incluso aprovechó para criticar su apariencia, insinuando que estaba fea y demasiado delgada. Karsu, ya acostumbrada a sus indirectas, solo respondió con una pequeña risa, y al llegar el taxi se subió sin mirar atrás, dejando a Aika con cara de desconcierto. Al llegar al restaurante, Karsu sentía un nudo en el estómago, pero estaba decidida a seguir el plan que Hina había preparado. Allí conoció al hombre que debía hacerse pasar por su pareja y, apenas se sentaron, le agradeció por ayudarla en algo tan delicado. Le explicó que todo era una farsa para hacerle creer a un amigo que tenía novio y así cerrar de una vez por todas esa historia. El hombre, de buen carácter, le dijo que Hina ya le había contado y que sabía perfectamente cómo debía actuar. Aún así, Karsu no dejaba de mirar hacia la entrada por si Bora aparecía, lo que llamó la atención de su acompañante, que le pidió que lo describiera para reconocerlo. Sin darse cuenta, Karsu lo hizo con un afecto especial, revelando lo importante que era él para ella. Su compañero, que se presentó como Usain, le escuchaba sorprendido al notar el cariño con el que hablaba de Bora. Karsu, nerviosa y tratando de relajarse, empezó a beber de más hasta quedar mareada, contando sin parar cómo lo había conocido y lo mucho que habían compartido. Entre risas y copas, sacó su celular y, sin pensarlo demasiado, grabó un mensaje de voz dirigido a Bora en el que le decía que él solo tenía ojos para Aika. Con la embriaguez encima, terminó enviándolo sin medir las consecuencias, quedando atrapada en un problema aún mayor. A la mañana siguiente, Karsu despertó con una resaca terrible, dolor de cabeza y una mezcla de vergüenza y vacío. Aunque lo que quería era quedarse en cama, se obligó a arreglarse y salió rumbo a trabajar con Bora. Apenas llegó, él la observó con curiosidad y le preguntó cómo se sentía, notando claramente su cansancio, aunque ella intentó disimular diciendo que estaba bien. Mientras organizaba unos documentos, se dio cuenta de que Bora miraba su teléfono con una expresión extraña. De pronto, él le preguntó por qué le había mandado un audio a mitad de la noche. Karsu, que recordó de inmediato lo sucedido, le rogó que no lo escuchara porque estaba borracha y no sabía lo que hacía. Bora, divertido, ignoró su súplica y reprodujo el mensaje, soltando una carcajada al escucharlo, mientras Karsu deseaba desaparecer de la vergüenza. El ambiente se volvió aún más intenso cuando Bora, sin decir nada, se acercó a Karsu y la besó. Ella, sorprendida y nerviosa, reaccionó apartándose rápidamente y le pidió que no lo hiciera. Bora, desconcertado, le preguntó por qué no, a lo que Karsu, con la mirada baja, le respondió que él era su jefe y que ella no quería interponerse en su vida ni arruinarle nada. Explicó que eran personas de mundos distintos y que lo último que quería era decepcionarlo. Bora intentó insistir, pero Karsu fue clara, lo mejor era detenerlo ahí. Sin más, tomó sus cosas y salió de la casa, dejando a Bora en silencio, confundido y sin entender del todo lo que había ocurrido. Ya afuera, Karsu sintió que la angustia la estaba consumiendo y que no podía guardarse lo sucedido. Apenas se alejó un poco, llamó a su hermana Irma con la voz quebrada, confesándole que se sentía muy mal y que lo que había pasado con Bora la tenía hecha un nudo por dentro. Le pidió verse de inmediato porque no podía cargar sola con ese peso. Irmak, al escucharla tan desesperada, no dudó en tranquilizarla y le prometió que ya iba para reunirse con ella. En ese momento estaba con Kibank, pero apenas colgó, le explicó que debía salir a ver a su hermana porque era algo urgente. Le aseguró que regresaría pronto, pero que no podía dejar sola a Karsu justo cuando más la necesitaba. Karsu llegó a su casa con la mente hecha un torbellino, con un vacío en el estómago y la respiración entrecortada cada vez que recordaba la vergüenza de haber enviado aquella nota de voz. No lograba tranquilizarse ni quedarse quieta, pues la culpa no dejaba de atormentarla. Mientras esperaba a Irmak, apareció Hina, preocupada porque Karsu no le contestaba las llamadas. Apenas la vio, empezó a preguntarle qué había pasado, cómo estaba y por qué tenía esa expresión tan seria. Karsu soltó un suspiro largo y, sin poder contenerse, confesó que estaba muy estresada, que la noche anterior todo se había salido de control. Explicó que en la salida con la persona que supuestamente la iba a ayudar a distraerse terminó bebiendo demasiado, se emborrachó y, para colmo, tuvo la imprudencia de enviarle a Bora un mensaje de voz con palabras que jamás hubiera dicho en sus 5 sentidos, y que ahora no sabía cómo enfrentarlo. Mientras tanto, Felix llegó al conjunto residencial con un presentimiento extraño. En la portería la detuvo un vigilante nuevo que no la reconocía, por lo que le preguntó a dónde iba.
Ella, con calma, le explicó que iba a visitar a su hija Karsu y que no había problema porque sabía perfectamente en qué apartamento vivía. Tras revisar en la lista, el vigilante la dejó pasar y Felix caminó por los pasillos pensando que podía estar ocurriendo. Al abrir la puerta del apartamento, se encontró con Karsu sentada junto a Irmak y Hina, en una reunión que tenía toda la pinta de ser seria. La tensión en el ambiente era evidente y Felix no pudo evitar preguntar de inmediato por qué Karsu no había ido a trabajar y qué era lo que estaba ocurriendo. Karsu respiró profundo, intentando serenarse antes de contestar. Dijo que sí estaba bien, pero que sentía un estrés enorme porque todo se le estaba saliendo de control. Explicó que entre ella y Bora había una cercanía que nunca planeó, algo que parecía surgir de manera inconsciente, y que esa situación la confundía demasiado. Lo describió como un sentimiento extraño, casi como un amor platónico que no sabía si estaba bien o mal sentir. Como Karsu no lograba ordenar del todo sus palabras, Hina intervino para aclarar lo que faltaba. Contó que su hermana había enviado un audio a Bora en el que, entre celos y enojo, le decía que mejor se quedara con Mika, porque ella siempre estaba a su lado y no lo dejaba en paz. Felix abrió los ojos sorprendida y preguntó si eso quería decir que Mika y Bora tenían algo. Karsu, con apuro, le aclaró que no existía ninguna relación oficial entre ellos, pero que en su borrachera lo dijo porque sabía muy bien que Mika aprovechaba cada oportunidad para acercarse a Bora. Reconoció que esa insistencia de Mika la había puesto celosa y desubicada, incapaz de manejar con claridad lo que realmente sentía. Felix, al ver que Karsu seguía hablando a medias, la presionó para que dejara los rodeos y contara la verdad completa. Le reclamó por qué había salido con otro hombre solo para dar a entender que tenía una cita importante, como si quisiera despertar celos en Bora o demostrarle algo, y le advirtió que todo eso parecía un enredo innecesario. Karsu, agotada y con la mente confundida, le respondió que nada de lo que pasó fue planeado, que la situación se le escapó de las manos. Admitió que aquella salida terminó en exceso de alcohol y que, bajo los efectos de la bebida, envió un audio a Bora donde prácticamente dejó salir todo lo que llevaba guardado en su corazón desde hacía tiempo. Hina, intentando suavizar la tensión, intervino para explicarle a Felix que la idea inicial era más bien mostrarle a Bora que Karsu podía seguir adelante con su vida y que no dependía de él. Sin embargo, Felix no tenía paciencia para medias tintas y cortó a Hina de inmediato, volviendo a mirar a su hija con firmeza para exigirle que hablara claro. Fue entonces cuando Karsu respiró hondo, reunió fuerzas y confesó que, en ese mensaje de voz, efectivamente le dijo a Bora todo lo que sentía, palabras que nunca había tenido el valor de pronunciar en persona. Esa confesión dejó un silencio incómodo en la sala, pues nadie esperaba que hubiera dado un paso tan impulsivo. La tensión aumentó cuando Felix, con franqueza, le preguntó si Bora también le había correspondido. Karsu, con voz baja, confirmó que sí, que él también le confesó sus sentimientos. Esa respuesta las dejó a todas sin palabras, sorprendidas ante la sinceridad de Bora. Hina fue la primera en reaccionar y trató de animar a su hermana, diciéndole que no podía desaprovechar la oportunidad de estar con un hombre como él, educado, exitoso, estable y capaz de darle una vida plena. Pero antes de que Karsu pudiera responder, Felix lanzó una mirada seria hacia Hina y, con tono cortante, le pidió que se marchara para hablar a solas con sus hijas. Hina, ofendida por la reacción de Felix, intentó defenderse diciendo que solo trataba de ayudar y que no había razón para echarla. Sin embargo, al ver el gesto severo de la madre, optó por no discutir más y se despidió, dejando a las tres en un ambiente cargado de silencio y reflexión. Felix, en cambio, se quedó observando a Karsu con una mezcla de preocupación y decepción, consciente de que aquella confesión iba a cambiar muchas cosas en la vida de su hija. Por otro lado, en otra casa, Turkan trataba de aconsejar a Mika con calma, pidiéndole que controlara un poco sus gastos porque la situación económica no estaba para lujos. Le recordó que no podía seguir actuando como si tuviera dinero sin límite y que debía pensar mejor en cada cosa que compraba. Pero Mika reaccionó a la defensiva, reprochándole que no fuera egoísta, que ella tenía derecho a darse gustos y a lucir bien. Turkan insistió en que no era un regaño, sino un consejo, porque ya había hecho gastos innecesarios y no había más de dónde sacar dinero para sostener sus caprichos. Más tarde, al salir del conjunto, Mika se encontró con Akan, que le esperaba en su taxi. Él le pidió que se sentara adelante para evitar una multa, pero apenas cerró la puerta ella empezó a quejarse del estado del carro. Akan, acostumbrado a sus comentarios, le lanzó en tono burlón si de verdad iba a comprar ropa fina o si continuaría con su costumbre de recoger bolsas de basura y presumirlas como compras. Mika, furiosa, lo miró con desprecio y le respondió que no se metiera en asuntos que no eran de su interés. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.